Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y al programa de Directo al Objetivo. Especialmente dedicamos este saludo a los telespectadores de las islas de Tenerife, La Palma y La Gomera. Y también nuestra más cordial bienvenida a don Antonio Castro Cordobés, presidente del Parlamento de Canarias. Don Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, como es habitual, vamos a recordar algunas de las señas de identidad de Canal 8. Canal 8 es un medio informativo de propiedad 100% de capital canario, tinerfeño. La línea editorial es pluralista y somos de los canales locales el segundo de audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago. De don Antonio Castro no vamos a hacer una exhaustiva presentación, porque es bien conocido de todos ustedes. Pero sí recordar que nació en los Llanos de Aridane en 1946, que está casado, que es padre de 2 hijas, que es ingeniero técnico agrícola, técnico de extensión agraria, jefe del Servicio de la Consejería de Agricultura, administrador de fincas, sociólogo, antiguo profesor de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de La Laguna. Y yo quería preguntarle de entrada, Antonio, si a usted le parece bien que sin perder esa vocación suya primeriza, de signo agrario, su papel en política ha sido muchísimo más amplio, ¿no? ¿Usted preveía cuando acabó sus estudios dedicarse a unos horizontes tan amplios como los que después ha tenido que desempeñar en su vida política? Bueno, yo desde que estaba en la universidad tenía inquietudes políticas, ¿no? Yo siempre lo recuerdo, que de pequeñito en casa se hablaba de política, porque mi padre había sido alcalde, fue alcalde del municipio de Tijarafe, en La Palma, y quieras que no, pues, aunque él siempre decía, ustedes no se dediquen a los hijos, no se dediquen a la política, ¿no? Eran otros tiempos y otras cosas, pero ya desde la universidad teníamos inquietudes, hablábamos, los compañeros hacían reuniones, en aquella época no era fácil, estaba prohibido hablar de política y menos reunirse, pero ya más adelante, con la venida de la democracia, la Constitución española, pues sí me planteé siempre en algún momento cómo participar en política. Y claro, pues pensaba que si ibas a ser concejal o a lo sumo pues alcalde de tu pueblo, consejero del cabildo, eso era lo que uno en aquel momento pensaba. ¿Como techo? Sí, claro, no pensaba. Luego pues entras en la política y las cosas son como son y van como van, pues también tienes suerte, pues tú trabajas y bueno, lo que yo soy, pues se lo debo a la sociedad, a toda la gente, fundamentalmente de la isla de La Palma, claro. Claro. Y bueno, y a su trabajo, supongo que también le deberá algo, y a su familia, y a tantas cosas. Evidentemente, sí. Y también a su prudencia. Eso ya es, efectivamente, esa es la otra parte del hacer diario de la política, que sin el apoyo de la familia pues del partido, ¿no? De los compañeros de partido, trabajan mucho, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta, sí. Sin embargo, usted nunca se ha apeado de la prudencia. La prudencia ha sido como uno de los nortes de su actividad política. En manos de las cosas que se ponen en manos de un político es para tomárselas con responsabilidad. Dentro de la responsabilidad, el sentido común, la prudencia, el saber estar, porque ponen en nuestras manos intereses generales, intereses colectivos, que son de todos. Y uno tiene que ser consciente de cuál es su función y lo que está haciendo. O sea, yo no estoy administrando algo propio, algo directo, algo patrimonial, sino que es público, no es de la sociedad. Y evidentemente uno creo que, por lo menos si uno no lo tiene como cualidad, debe intentar tenerla, ¿no? Es la prudencia, el sentido común, la responsabilidad, ¿no? Todas estas cosas, lógicamente, se requieren para estar al frente de una institución y de una causa pública, ¿no? Claro. Don Antonio, usted desde 1979, en la preautonómica Junta de Canarias, sí. hasta 2007, ha sido yo creo que el único político del archipiélago
que ha desempeñado responsabilidades de gobierno durante 24 años, de los 28. Exactamente. 24, sí. Es el único que ha estado 24 años en el gobierno. Sí. ¿Usted suponía, en 1979, en aquella Junta Preautonómica, en aquellas primeras transferencias, usted suponía hace 28 años que hoy las islas disfrutarían de un marco de autogobierno como el que hoy tienen, o no? ¿O no era pensable en aquel momento? No, digamos que era una aspiración, pero uno era consciente de que aquello era muy difícil, ¿no? Y desde luego lo que tampoco imaginábamos en aquel momento es el avance, ¿no?, institucional, pero también económico y social, a pesar de las dificultades que hay, a pesar de los problemas que existen y de las carencias actuales. Pero en 25 años que llevamos de Estatuto de Autonomía, el avance de esta comunidad autónoma ha sido espectacular, ¿no? En aquel momento era una ilusión, algo por lo que había que trabajar, algo que había que empeñarse, pero que uno lo veía, bueno, pues eso va a ser muy difícil, ¿no? Y hoy es una realidad. Los tiempos del ministro era Clavero Arévalo, con las primeras transferencias a la Junta de Canarias, a la Junta Preautonómica. Sí. Con aquel primer borrador de competencias y tal, donde algunos copiaron las de Cataluña y entonces planteaban para Canarias la reivindicación del Gar Ciudad y cosas de esas. Entonces, pero yo quería ahora situarme en el estatuto de hoy, ¿no? Sí, si me permite, sobre eso que dice, no es que se copiaran los decretos de transferencia, es que venían dados. O sea, se hacían en Madrid y esto es lo que hay, ¿no? Y si no aceptabas aquello, pues no había nada. Más. Y bueno, por eso dice, no, es que se copiaban. No, es que era imposible. Era lo que había. Sí, era café para todos, como se solía decir. Evidentemente siempre hubo una cierta flexibilidad, una cierta magnanimidad con respecto a Cataluña y a País Vasco, en relación con Canarias, por ejemplo, ¿no? Somos una comunidad muy peculiar. Y era café. Luego los tiempos fueron cambiando y empezaron ya, evidentemente. Pero empezó a equipararse Canarias con esas comunidades autónomas, vamos. Sí. Oiga, ¿y qué le falta aún realmente, al Estatuto de Autonomía? Después hablaremos más profundamente del Estatuto de Autonomía, de la reforma. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que le falta aún realmente al Estatuto de Autonomía de Canarias? Digamos, para un autogobierno normal o un autogobierno tal, bueno, decía, aparte, quería preguntar, aparte de que se cumpla mejor el estatuto dentro de la propia comunidad autónoma, que esa es otra historia. Sí, efectivamente. No, y del Estado, o sea, todavía del estatuto vigente hay transferencias que no están realizadas. Sí. Algunas de ellas no se puede hacer, no las voy a nombrar porque no viene al caso ahora, pero que lo sepamos, ¿no? El trayecto hacia el autogobierno es muy complicado y muy largo. Y es una palabra que todo el mundo tiene la duda, dice, cuando se habla de autogobierno pleno, ¿qué quiere decir? Pues cabe dentro del Estado el autogobierno pleno y existen modelos en la Unión Europea. Y lo que hoy yo creo que nadie discutiría, cualquier persona medianamente moderada, con responsabilidad institucional y con sentido del Estado español, sabe que Canarias no puede seguir por el trayecto que se ha venido. Es decir, que a Canarias se le da lo que se le puede dar, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana, que es la más parecida a nosotros. Si quiere luego hablamos del por qué lo vemos. Pero ¿Por qué es la más parecida? Bueno, porque los dos estatutos, recuérdese que se habían hecho los estatutos de autonomía por el artículo 151 de la Constitución en Cataluña, el País Vasco y Galicia, y quedó Andalucía en medio. Y al final hubo un pacto entre el Partido Socialista y entonces la UCD para desatascar Andalucía, pero que no había nada más. Y quedaron dos comunidades muy específicas, quedaron ahí a puertas, era la Comunidad Valenciana y Canarias. Y entonces se les aprobó un estatuto de autonomía igual que todas, pero se les aprobó también una ley de acompañamiento, Lotraca. Son dos, que en Valencia es Lotrava, con V. Entonces, ahí se reconocía que eran dos comunidades especiales, específicas, ¿no? Bueno, particularmente la de Canarias. Y se le daba una ley que era graciable, que era una gracia que le daba
el Estado, las Cortes a Canarias, de que de las propias competencias que tenían otras comunidades del artículo 152 de la Constitución, pues algunas se le acompañaban a estas comunidades, a estas dos comunidades, mediante una ley orgánica, claro, que como ley orgánica del Estado se puede cambiar en cualquier momento y se puede... Se puede deshacer. Sí, para la anulación del Estatuto de Autonomía se requieren otros trámites, pero no una ley orgánica que la acompaña. Ahora se pidió introducir en la reforma del Estatuto, que lo que usted me preguntaba, qué cosas le faltan, esas competencias del artículo 152 de la Constitución. Y no fue así, por terminar pronto y para no extendernos, aparte de que son cuestiones sobre nuestro régimen económico fiscal, sobre nuestras aguas territoriales, sobre las competencias en las infraestructuras, en los servicios, en actuaciones de cara al exterior. Canarias necesita competencias de cara al exterior, para relacionarnos con países africanos, con países americanos, específicamente para tratar de nuestros asuntos, no para tratar de asuntos de Estado. Estado de la política exterior española, no, eso es otra cosa. Es la política exterior que en el ámbito de las competencias que pueda tener, en lo económico, en lo social, en lo cultural, no le correspondan a la comunidad autónoma canaria, ¿no? Y por lo tanto yo sigo creyendo, y tantas veces estoy absolutamente convencido, que Canarias tiene que tener un estatuto especial dentro del Estado español. O sea, no se le puede comparar a Canarias con Cataluña. Es que no, además no se puede ni se debe. Entonces, bueno, pues no. Cuando nosotros... Pero no siendo Estado independiente, supongo. No. Fíjese usted que se lo vuelvo a aclarar. Lo dije antes, no. Autogobierno pleno cabe dentro del Estado. Cabe dentro del Estado español. Eso no. Y como digo, esos modelos están en otros países europeos. Y hay países europeos, como Suecia, que creemos, a Suecia la sostienen, el gobierno sueco lo sostienen los gobiernos regionales, o como los queramos llamar, o autonómicos. Si las decisiones salen de abajo para arriba y ellos son responsables, conscientes de que tienen que mantener un Estado. Esa cultura, pues, aquí no la tenemos. O sea, cultura parece al revés, que cada vez que se habla de autogobierno parece que se quiere desmembrar al Estado español. No, ese no, pienso yo que no es el camino, ni desde luego no es mi discurso, pero sí que esta comunidad tenga... Aquí se le han reconocido derechos después del Estatuto de Autonomía, y el desarrollo que ha tenido esta tierra fundamentalmente se debe a que la autonomía le ha permitido reivindicar cuestiones históricas que tenía por resolver, con el Estado español, con la Unión Europea. Entonces se ha visto que ese es el camino adecuado. Ese es el camino y el ámbito. Y no fuera de ahí, pero sí dentro de ahí. Y ese camino no está finalizado. Claro. Puntos esenciales para ese gobierno pleno que Canarias necesita, puntos esenciales, 4 o 5. Bueno, como le decía, en mi punto de vista, es plenas competencias en establecer nuestro régimen y administrar nuestro régimen económico y fiscal. Claro, ¿no? En segundo lugar, las competencias también sobre, o sea, declarar a Canarias, establecer en Canarias su mar territorial. Aguas territoriales. Sus aguas territoriales. Y que sea una competencia de la propia comunidad autónoma. Insisto, en ningún momento, en esto porque usted me hacía la pregunta antes y yo la quiero dejar bien clara. Esto cabe dentro del ámbito del Estado español perfectamente y no hay otro camino, no hay otra situación. O sea, nuestro camino, nuestro futuro está ahí, donde ha estado siempre. De alguna manera, como digo, con más competencia. Y luego están las relaciones exteriores. Las tienen hoy en día, como digo, estados o comunidades autónomas o regiones, gobiernos regionales que puede haber en la Unión Europea, como en Bélgica, como en Suecia. Por ejemplo, también tienen, fíjense usted, Portugal tiene varias regiones o comunidades autónomas. Sin embargo, solo tienen autonomía plena, la tienen Azores y Madeira. Y las relaciones de Azores y Madeira con el exterior son a través de los gobiernos regionales. Una coordinación con el Estado, pero son iniciativa y gestión del gobierno, de sus gobiernos regionales, que se llaman así. Se llaman regiones autónomas de Portugal. Bueno,
ya digo que ese es el camino que yo veo que hay que trabajar y que hay que conseguir, porque eso no significa de ninguna manera que haya interferencias, que no las hay ni las puede haber, porque no hay coincidencias de intereses de ningún tipo con el resto de comunidades autónomas del Estado. Y como digo, que se lo iba a comentar antes, era muy desagradable cuando nosotros planteábamos, desde hace años, planteábamos desde nuestro gobierno canario, la posibilidad de negociar en Bruselas, que tuvimos la posibilidad, porque en aquel momento, quiero decirlo claramente, en el gobierno de Felipe González hubo un apoyo claro a la incorporación de Canarias a la Unión Europea, un tratamiento específico a Canarias. Y aunque no negociábamos nosotros, el gobierno autónomo, no negociábamos los asuntos de la Unión Europea en Europa, sino que lo teníamos que hacer a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue verdad, que el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores fue total y absoluto. Se llevó una política exquisita del Ministerio de Asuntos Exteriores y yo creo, no quiero entrar en estos asuntos, que impulsada también y coordinada desde la zarzuela. Yo en este asunto no quiero entrar porque como no lo conozco a fondo, pero había una política de Estado en Europa para Canarias y nosotros, José Miguel González y un servidor que negociamos toda la adhesión, íbamos allí con pleno protagonismo, eso sí, con un secretario de Estado o al lado del gobierno o con un secretario general de Asuntos Europeos, está por debajo del secretario de Estado. Íbamos, ¿no? Bueno, pero que cuando se nos decía que queríamos formalizar esto y que queríamos trasladarlo a nuestro Estatuto de Autonomía, se nos decía, no, sí, está claro que en Canarias, pues, lógicamente, por su problema específico, pero es que luego, ¿qué pasa con otras comunidades autónomas cuyo nombre no quiero dar? Y claro, eso no es justo, eso no es... desde luego hacía sentirse a uno mal, porque decía, bueno, es que no hay plátano, no hay régimen económico fiscal. El otro día yo estuve en la conferencia de la... Iremos a eso. Bueno, iremos. Pues entonces vamos a dejar para luego otras cosas. Sí, luego. Usted participó en que fueran aprobados desde la Constitución del 78 hasta el Estatuto Autonómico del 82, la primera versión de Estatuto, a la OCM del plátano en 1993, creo, ¿no? La OCM del plátano. Entró en vigor en el 93, sí. Se estuvo negociando. El articulado específico en la Unión Europea, ese que usted acaba de comentar. Sí. Además, evidentemente, usted ha participado y ha sido motor durante bastantes años de los convenios, de los acuerdos con los gobiernos del Estado en materia de carreteras, de vivienda, de aguas, de costas, en distintos sitios. Yo quería preguntarle, ¿suele ser eficaz, desde el punto de vista del autogobierno canario, la estrategia de la confrontación o, en cambio, las negociaciones necesitan de sosiego, necesitan, por supuesto, de tenacidad, necesitan de documentación? No bajo ningún plano de pedigüeño, sino bajo el plano de obtener no ningún privilegio, sino justamente aquello que el archipiélago precisa. Pero esa tenacidad inteligente y documentada suele dar más resultados que las confrontaciones. ¿Usted participó en muchas confrontaciones para conseguir cosas, por ejemplo? No. Confrontaciones agrias. Sí, no es mi estilo. En debates y en reuniones duras. Sí, eso es aparte. Y tensas. Sí, claro. Pero, efectivamente, pero eso es aparte, como muy bien dice usted. Ahora, es fundamental en política el entendimiento y las buenas relaciones. Eso es elemental, ¿no? Eso yo creo que no hay nadie que lo discuta. Pero eso es esencial. Y cuando no existen hay que tratar de establecerla. Decir que no voy a referirme aquí ahora, si voy a buscar sirios y troyanos. El esfuerzo hay que hacerlo por ambas partes. Bien. O sea, Canarias no es un asunto baladí en la política de Estado español ni en la política europea. Y eso lo saben todos. Entonces, bueno, las dos partes tenemos que propiciar el que pueda haber entendimientos y diálogo y luego tener la responsabilidad institucional para que, aún no habiendo concordancia política, sí la haya institucional, ¿no? Claro. Esta es una diferenciación muy importante que da la impresión, ahora hablaremos del panorama actual, de que da la impresión de que en los últimos tiempos no se está
probablemente de parte y parte también, pero que no se está adquiriendo esa plena conciencia que usted acaba de decir. Por supuesto que caben planteamientos diferentes, planteamientos no solo diferentes, sino a veces contrapuestos, diferentes tal. Pero después está, y eso es legítimo, pero después está la responsabilidad conjunta institucional. Es decir, y claro, si los pleitos se llevan al terreno institucional, entonces mal para todos, ¿o no? Sí, 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 sí. No, cabe la discusión, cabe el debate, No, por supuesto. cabe la confrontación, pero lo que no cabe es la carencia de diálogo, la ruptura, el enfrentamiento, más que institucional es político. Es decir, que cuando se lleva el enfrentamiento político en las instituciones, yo no creo que nadie que esté en una institución... sí, pero lo llevan a la institución, no es el enfrentamiento político. Claro. Y entonces lo que hacen es degradar a la institución. Claro. Sí. Los propios que encarnan esas instituciones la degradan a esas instituciones, ¿o no? Sí. Ahora, yo también quiero hacer un matiz, pues no, o sea, se vaya... A ver, yo quiero también decir mi opinión, ¿no? Que siempre quien es el más fuerte, el que tiene más poderes o mayor ámbito competencial, siempre es el que tiene que ser más generoso. Claro. Y bueno, en una familia, cuando pues, si hay un hijo que necesita más ayuda, no es cuestión de abandonarlo, ¿no? Es cuestión de que la familia, el padre, pues los padres lo ayuden y se preocupen, ¿no? Es lo que puedo decir. O sea que el diálogo tiene la obligación todas las partes de favorecerlo, claro. pero más el que tiene mayores responsabilidades. Claro, el padre tiene que cuidar al niño, pero si el niño le da por ir a cortar el cuello al padre... Eso es imposible. Entonces, bueno, eso es imposible. Intentarlo por lo menos, subírsele a las barbas, no, pues entonces... Permítame que no exageremos. Sí, bueno, se puede subir las barbas con las declaraciones. No, iba a decirle con el pico, ¿no? Pero no... con el pico verbal, no, pero no, bien, pero eso no en la realidad eso no. Tampoco contribuye al mire sosiego. usted, yo no sé, yo creo que puedo entender las preguntas que me está haciendo perfectamente y por dónde viene. Usted sabe por dónde van. Sí, pues, entonces yo voy a dar mi opinión. Ahora, por ejemplo, en nuestras islas estamos viviendo una situación de pre-campaña, preelectoral, entre unas elecciones y otras. Y eso dificulta, lógicamente, las relaciones institucionales, ¿no? Pues la vida es como es, pero suponemos que eso se pasa, ¿no? Como el sarampión. Una especie de sarampión, dice usted. Pero vamos a ver, meses antes de dejar... Lo del sarampión no lo he dicho yo, ¿eh? No, lo he dicho yo. Meses antes es un símil, sí, yo lo entiendo. Evidentemente. Yo lo que dije es que espero que eso se pase. Porque algunos ya están mayorcitos para tener sarampión. Porque, por cierto, dicen los médicos y tal que el sarampión de edad avanzada causa estragos. Es peligroso, sí. Muy peligroso. Bien, pero antes de usted, iba a preguntar, que antes de dejar el gobierno, allá por marzo, lamentaba usted públicamente la crispación política en aquel entonces entre el Partido Socialista y el Partido Popular en el ámbito del Estado, digamos, ¿no? En el ámbito general de Madrid. Sí. Y además usted también precavía que esa situación pudiera trasladarse a Canarias, estamos hablando de marzo, cuando aquí, lo que usted comentaba entonces, lo que se necesitaba era un clima de sosiego y tranquilidad. Esas son expresiones suyas de marzo, supongo que usted las reconocerá. ¿Cuál es ahora mismo, don Antonio, nuestro clima político? ¿Y cómo mejorarlo? Pero primero, ¿cuál es el clima político, ya no solo en el ámbito del Estado, sino aquí, en el archipiélago? Sí, ese clima de sosiego y de serenidad se necesita aquí y allí. Sí, por supuesto. No solo se necesita aquí, sino allí. Yo en esa época estaba yo aquí como miembro de un gobierno, como consejero. Ahora estoy como presidente del Parlamento. Sí. Eso me obliga también a hacer, digamos que en mis declaraciones, pues a tener en cuenta el papel que tengo que desempeñar, de analizar, digamos que los criterios que tengan los partidos políticos para desempeñar sus legítimas
tareas de partido, ¿no? Entonces yo lo que voy a decir es que yo dije aquello en aquel momento, eso es cierto, y la situación actual pues yo creo que los ciudadanos también la pueden ver. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, pues todos deseamos que va a ser difícil que se solucione en una campaña. Antes de marzo, quiere usted decir. Claro, en una etapa de pre-campaña, en una campaña electoral. Yo creo que estas elecciones van a ser una de las elecciones más tensas y más reñidas que hay en la historia democrática reciente de España, pero que yo creo que después, considero que los grandes líderes de los partidos políticos del Estado y de Canarias son todos conscientes de que se tiene que ir a la normalidad institucional, porque eso no le conviene, o sea, una situación de tensión política, pues no le conviene a nadie, ¿no? Claro. Desde luego, mucho menos al país y a los ciudadanos y a nuestro archipiélago. Bien, estos días atrás, no sé si usted estará de acuerdo con esas declaraciones, doña Belén Allende, diputada reña por AI, Coalición Canaria, pues decía que en el propio Parlamento Autónomo hay como una crispación permanente, decía ella, ¿no? Usted tiene fama, usted sabe que tiene fama, alguna vez lo hemos comentado en algunas entrevistas, pues de bombero institucional, en lo mejor de los sentidos. Usted ha tenido que apagar muchos fuegos entre fuerzas políticas diferentes y también en su propio partido, en su propia coalición, ¿no? ¿Usted tiene esperanza de que se normalice, yo no sé si antes de marzo o después de marzo también, ese funcionamiento genuino que ha de tener el Parlamento que usted preside? Bueno, eso es lo que yo estoy intentando todos los días. No, por supuesto. No lo sigo, a veces no tengo toda la suerte necesaria para conseguirlo, ¿no? Pero sí, hay una tensión política que yo creo que no se había vivido. Yo no recuerdo haberla vivido aquí. Usted es diputado, perdón, desde la segunda legislatura, todas. Sí. Bueno, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y en la provisional. Y en la provisional. En la provisional y segunda, tercera, Solo cuarta, no tuve quinta. en la primera, sí. Quinta, sexta y séptima, salvo la primera. Salvo la primera, sí. Efectivamente, yo no la había vivido. Pero también tengo que decir la verdad, que veo que poco a poco se va normalizando la situación de funcionamiento del Parlamento de Canarias, ¿no? Y yo, aquí, si me lo permite, lo digo de nuevo. El Parlamento es el templo de la palabra. El Parlamento lo visita mucha gente. No sé si esto a veces no es sabido porque no sale en los medios. Y en ocasiones, el presidente del Parlamento, en esta ocasión, pues, un servidor, voy y hablo con las visitas que están en el Parlamento, que entran allí pues jóvenes, niños y personas mayores, personas en edad laboral. El Parlamento tiene 60 escaños, a veces vienen más de 60, otras veces vienen 40 o 30. Y cuando hablas con todos ellos, en las ocasiones que yo he tenido a hablar, y lo digo aquí porque me lo han dicho, no estoy diciendo yo algo mío, sino porque me lo han dicho, y digo lo que opina la sociedad que nos vota, que nos ve y para quienes trabajamos. Y entonces me preguntan, pero bueno, ¿cuándo se van a acabar las discusiones aquí entre los políticos? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tienen de llamarse mentirosos? Una palabra que no una vez, sino ¿qué necesidad tienen de insultarse? Entonces, yo esto se lo dije en el discurso de toma de posesión mío, en el discurso de elección, porque fue una elección, en el acto constitucional del Parlamento, y lo vuelvo a repetir. No, yo creo que el Parlamento es el templo de la palabra. Y yo, que me han elegido para que de alguna manera coordine o modere y bueno, pues, gestione ese Parlamento, yo siempre lo he dicho, no voy a interrumpir el uso de la palabra, no voy a cortar el uso de la palabra a nadie, siempre que sea correcto y respetuoso. Porque se digan ideas contrarias o porque hablen de lo que tengan que hablar allí dentro. Pero ese comportamiento depende más de la persona en sí, de los diputados y de las diputadas, el que lo asuman y lo entiendan. Es decir, las personas de la calle, los ciudadanos, las mujeres y hombres de nuestra tierra,
quieren que nosotros sepamos comportarnos allí para lo que nos han elegido y sepamos comportarnos para lo que verdaderamente pues estamos. Y es para defender ideas, para defender proyectos, sin necesidad de faltarle a la desconsideración o al respeto al adversario, ni a quienes presiden la Cámara, ni a los portavoces. Se puede decir con todo respeto todo lo que se tenga que decir, incluso las ideas más contrapuestas. Pues yo, ante la pregunta que usted me hacía, lo que traslado es lo que yo he oído allí de viva voz de la gente que nos visitan pues todas las semanas y los sábados, aprovecho para decirlo, los sábados son jornadas de puertas abiertas en el Parlamento, pero a lo largo de la semana hay visitas organizadas pues por asociaciones de la tercera edad en colaboración con la Consejería de Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, la Consejería de Educación, desde los cursos de institutos, cursos de niños, asociaciones de vecinos, por su cuenta, que la gestionen. He tenido la oportunidad y es enriquecedor lo que se oye y lo que se ve de ellos. Entonces, algunos dicen, usted procure, tal, mándelo a callar, échelo fuera, tal. Bueno, no es tanto, pero sí. Y la palabra, es decir, una palabra de reproche, que la oyen ellos cuando ven el llamar mentiroso a la persona. Es decir, discrepar de una idea o estar equivocado no necesariamente se es mentiroso, que es muy duro, no muy gordo, esa expresión. Sí. Claro, oiga, señor Castro, bien, su estreno en la presidencia del Parlamento no estuvo exenta de polémica, pero yo ya el estreno no, el debate de investidura. Sí. Perdón. Sí, pero bueno, el debate de investidura. Usted ya le está tomando el pulso, digamos, al sillón. Entiende, entre otras cosas, que va a lograrse pues hasta esa adecuada representatividad en los grupos parlamentarios, en las comisiones por parte de los grupos parlamentarios. Bien, ¿Cómo está el problema ese? No, está resuelto. Mire, aquello yo lo tomo como una anécdota y tuve que vestirme de una paciencia extraordinaria para lograr que el Pleno fuera a su cauce, porque se trató de alguna manera de significar un malestar político, que yo lo puedo entender, una de las fuerzas políticas, y bueno, ampararse en lo que es algo anecdótico y elemental en trámite administrativo, de que estaban unas actas preparadas para remitir, que lógicamente no tienen ninguna validez si los resultados son otros. O sea, bueno, pues aquello se magnificó, se exageró, una anécdota del momento político complicado, duro, y que yo puedo entender muy duro incluso para una de las fuerzas políticas, ¿no? Y creo que todo lo contrario, yo tengo el criterio y la opinión de que fue todo lo contrario de lo que se puede ver, que se supo administrar muy bien y que al final todo el mundo vino a la cordura, llamé al orden a los portavoces y los portavoces colaboraron en que todo viniera al orden. Yo creo que independientemente de las escenas exaltadas, el exaltamiento que hubo ahí en aquel momento, pues todo lo contrario se administró muy bien. Lo vi como algo que que estaba, bueno, porque de alguna manera estaba previsto, o se pensó, o se aprovechó una situación anecdótica pero afortunadamente yo creo que se manejó bien. Y como le decía, le comentaba, pues poco a poco esto va volviendo a la normalidad. Y los acuerdos institucionales, mire, aprovecho para decir que el Parlamento no lo gestiona el presidente del Parlamento solo. Las decisiones que se toman en el Parlamento son todas de la mesa del Parlamento, donde hay representantes de todas las fuerzas políticas. A veces se toman por unanimidad. De los tres grupos parlamentarios, sí. Y también con la Junta de Portavoces, sí, aparte. A eso iba ahora. Entonces, a veces las decisiones en la mesa se toman por unanimidad o se toman por mayoría, pero eso hay que respetarlo, ¿no? Porque donde hay mayoría, pues hay que respetarlo. Y francamente, pues yo creo que la mesa está funcionando muy bien y muy coordinada. Y esas decisiones que toma la mesa siempre oye antes a la Junta de Portavoces. O sea, es decir, se toma el parecer de los representantes de los grupos políticos y no se hace nada contra ellos. De manera que las decisiones que corresponden tomar en la gestión del Parlamento, pues las toma la mesa. No así la formación de las comisiones, que por mucho que diga la mesa, pues si los que tienen que levantar la mano diciendo que en una comisión hay 5 y en otra 3 y que a tal grupo le corresponden, eso es
los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios solo lo comunican a la presidencia del Parlamento a efectos de que se haga así, puesto que si eso, la presidencia del Parlamento tratara de hacer otra cosa, los grupos no lo van a votar. Luego sería un absurdo. Hay que consultar a los grupos y cuando hay los grupos, bueno, pues se le pide al secretario general del Parlamento que convoque las comisiones y que se hagan las elecciones. Y luego los grupos tienen que cumplir su palabra. Los grupos están negociando esto y mire, se han arreglado varias cosas. Se han arreglado y con gestiones directas, una participación activa de la mesa del Parlamento y del presidente del Parlamento, en la línea de buscar acuerdos, en el tono, en el ámbito que hablamos al principio, de la prudencia, del tacto, del diálogo. Creo que lo hemos ido logrando. Había discusiones sobre las sedes de los grupos parlamentarios, están resueltas, se están resolviendo, se está trabajando para que los grupos parlamentarios tengan sus oficinas acorde a la representación que tienen. Y los grupos, como digo, pues me han informado de que se está a punto de llegar a acuerdos en las comisiones. Las comisiones, en la formación de las comisiones. Sí. No hay acuerdos todavía que yo conozca respecto a nombrar determinados órganos institucionales. ¿Dependientes del Parlamento? Dependientes del Parlamento. Dígase... Consejo Consultivo, pues el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas y el Diputado del Común. Pero en eso todavía no hay nada, ¿no? Efectivamente. Todavía no hay nada. Bien. Pero se está trabajando. Se está trabajando. Pero está más próximo el acuerdo entre los tres grupos parlamentarios en cuanto a la constitución de las comisiones. Sí. Bien. Sí. Evidentemente, usted como presidente tiene la mesa de la Cámara, tiene la Junta de Portavoces, la mesa de la Cámara la que responde junto con usted, que evidentemente la preside y que tal, como presidente de la institución. Un poco lo que es el funcionamiento interno, para entendernos en el lenguaje normal de la ciudadanía, el funcionamiento interno del Parlamento, es decir, desde el reglamento hasta yo que sé, hasta la distribución del presupuesto que se le concede al Parlamento, los gastos, sí. Los gastos. Bueno, al Parlamento y a las instituciones que hablábamos. Sí, y por supuesto. Que perciben sus recursos a través del Parlamento. Sí. El personal, las plantillas de personal, etcétera, etcétera. Si se enferma, si hay una baja, claro. Si hay que hacer usted como presidente está satisfecho, en primer término, ahora los presupuestos, estos días se le presentaba a usted, el consejero de Economía y Hacienda, el pasado martes, le entregaba a usted el proyecto de la Ley de Presupuestos del año 2008. Me imagino que usted estará al tanto o habrá sido consultado con respecto al presupuesto del propio Parlamento. Entonces, como es lógico... La mesa, incluido yo. Y por supuesto, pero bueno, incluido el presidente, incluido usted. Sí, sí. Entonces, ¿ustedes están satisfechos de las consignaciones que tienen, digamos, en el presupuesto para la Cámara o habría que mejorar algún capítulo concreto? Bueno, habría cosas que mejorar, pero yo creo que son unos buenos presupuestos. Harían falta más, se necesitaría un poco más. Pero nosotros hemos seguido el criterio, porque creo que lo debemos dar los políticos y los parlamentarios, de crecer por debajo de lo que crezca el gobierno. Y creo que vamos a crecer como 2 puntos porcentuales por debajo, o algo más de 2 puntos porcentuales. Si no me equivoco, el gobierno crece un 9,7 y nosotros crecemos pues, un 7,3, un 7, algo así. Y porque creo que lo tenemos que hacer, o sea, que tenemos que ser conscientes de la gran cantidad de necesidades que hay. Y entonces, eso ya limita una cifra para crecer. Y digamos que pues nosotros tenemos una tarea por delante, importante en esta legislatura, que es una inversión respetable, que es adaptar el antiguo edificio de la Telefónica, que está justo enfrente del Parlamento, adaptarlo para oficinas parlamentarias, porque el Parlamento pues, se ha ido quedando con el tiempo pequeño. Y tengo que decir, también en honor a la verdad, que la situación en la que se encuentran los diputados del Parlamento de Canarias es quizás de las más precarias de toda España. O sea, los diputados que tienen despacho no creo que lleguen al 20%. No. El resto tienen que compartir el despacho y a veces no tienen despacho y se tienen que ir a sentar a un salón, a hablar con alguien, a trabajar en sus tareas. Entonces, el día que esté ese edificio, en principio está planteado, ese edificio que está justo en la calle Teobaldo Pover, justo enfrente del Parlamento, el antiguo edificio de Telefónica, ese edificio va a ser derribado
a ser construido uno nuevo y se está ultimando el proyecto y se comunicará por debajo de la calle Tebaldo Povel, un pasadizo subterráneo. Bueno, pues ahí irían en principio todas las oficinas administrativas y el espacio que está en el entorno del hemiciclo sería para los grupos políticos y con la intención de que cada parlamentario tenga, como sucede en casi todos los parlamentos del mundo, tenga su propio despacho y pueda hacer su propia actividad. Entonces, como digo, eso va a ser una inversión, no vamos a poderla hacerla toda, la que quisiéramos este año 2008, el próximo año 2008, y luego tampoco han podido crecer todo lo que hubieran deseado, pues el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas. Pero también el propio Parlamento, queriendo dar un ejemplo, crecemos menos que lo que crece la Audiencia de Cuentas, que lo que crezca. Porcentajes. Es decir, que somos los menos que crecemos de todos los Oye, hay curiosidad, instituciones. Sí, a veces la ciudadanía hay preguntas en la gente y tal, hay curiosidad. ¿Está definitivamente resuelto todo el conflicto con los antiguos propietarios, o sea, a raíz de la ocupación famosa con sus pleitos correspondientes? ¿Ese asunto está ya liquidado? No. ¿O todavía está en parte o está en veremos o cómo está eso? Sí, no, bueno, eso queda ahí o sea, con los propietarios sí está arreglado, no con los inquilinos que había, que es donde subsiste un pleito que en estos momentos pues no conozco el asunto con todo detalle y le digo por qué, porque el Parlamento de Canarias no tiene propiedades, las tiene la Comunidad Autónoma y las propiedades de la Comunidad Autónoma las gestiona la Consejería de Hacienda, la Dirección General de Patrimonio. ¿No? Pero sí creo saber que en estos momentos está una aclaración de aplicación de sentencia con una resolución favorable al Parlamento, que puede ser recurrida, lógicamente, ya a instancias superiores, ya sería al Supremo, ¿no? Pero no impide, en absoluto no impide la ocupación que es la que sí estuvo en algún momento, estuvo bueno, pues diciendo que si el Parlamento no pagaba aquello, pues devolvía los edificios a los propietarios. Eso se vio en un momento, sí. Yo estaba en el gobierno, no estaba, como ustedes saben, no estaba en la Consejería de Hacienda, pero sí oí dentro del gobierno pues las informaciones que había sobre este asunto. Es decir, la ocupación está legítimamente hecha y hay un pleito con unos ocupantes de esos edificios que no eran los propietarios y que está por aclarar la cantidad que deben percibir. Punto. Don Antonio, antes hablamos de la composición de las comisiones del Parlamento, es decir, en aras de solución, etcétera. La última comisión que se ha pedido de investigación sobre los niños desaparecidos en Canarias, petición o propuesta necesaria, preguntaría yo, oportuna, perversa, como han dicho otros, electorera, insultante para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Claro, le pregunto al presidente. El presidente normalmente es de todo el Parlamento, es decir, de todos los grupos parlamentarios. El presidente no solo es presidente de Coalición Canaria, no solo es presidente de Coalición Canaria y el PP, también es presidente del Grupo Socialista. De toda la Cámara, ¿no? Es decir, ¿cómo usted, si le preguntara yo a usted personalmente, así, desde el punto de vista periodístico, ¿qué le parece ese tipo de comisión? Bien, si me lo permite, yo sí le voy a hacer una precisión. El presidente no es presidente de ningún grupo político, es presidente de los diputados. ¿De la Cámara? De todos los diputados, Por tanto, de los 60 diputados. Sí, de los 60. Perdón, 59 más usted mismo, bueno, ¿no? Sí, pero también me representa. También se preside usted mismo, ¿no? Sí. Usted es presidente de los 60. Sí. Entonces, efectivamente, usted lo ha explicado muy bien, solo le hacía una matización ahí, ¿no? El presidente lo que tiene que ver si los escritos que llegan son correctos o incorrectos y si son correctos, tramitarlos y luego la mesa es la que, en su conjunto, oída la Junta Portavoces, pues los admite a trámite o no. No debemos entrar en lo demás. Ahora yo me atrevo a decir y sin que creo que hay que ser respetuoso con las iniciativas de los grupos, sean el que sean, y que yo creo que no es una iniciativa contra nadie, también estoy completamente seguro. Otra cosa, yo ya no entro a valorar
la oportunidad o no, o que guste más o menos, ni sé tampoco, no lo tengo por qué saber el objetivo, sino que los argumentos que se dan para constituir una comisión, que por cierto pues no ha sido todavía formalmente aprobada, ¿no? Exactamente, admitida a trámite, o sea, no ha sido presentada oficialmente a la mesa. No se ha aprobado, vaya, como comisión. Sí, no ha sido aprobada todavía. Oiga, sí. Bueno, no, el trámite, esto funciona de siguiente manera. La mesa admite a trámite el escrito de la iniciativa, pero luego es el Pleno el que tiene que votar. Claro, pero que no ha sido votada todavía la comisión. No, es que no ha sido votada ni siquiera la admisión a trámite. Ni siquiera la admisión a trámite. En fin, fue una propuesta que hubo simplemente. Que hubo o que hay. Y que se verá en su momento, que también sí. Bien, desde que usted es presidente, ha realizado 2 viajes, digamos, a estancias europeas. Por un lado, me parece que su primer viaje fue a Estrasburgo, ¿no? Y ahí se planteó el tema de inmigración, ¿no? Sí. Fundamentalmente. Sí, bueno, por parte nuestra, sí. Por parte de usted, ¿no? Es decir, ¿qué planteamientos se hicieron y cómo percibe usted en este momento el que los 28, que da la impresión de que todavía no acaban de ser conscientes de lo que supone para Canarias el fenómeno de la inmigración, sobre todo en pateras, ni en frontes, por mucho dinero que ingresen en el presupuesto, ni solo en las acciones diplomáticas en los países africanos, es un tema de mucha envergadura. Pero, por un lado, ¿qué puntos expuso usted, qué criterios sobre inmigración y cómo ve, digamos, el grado de comprensión en la Unión Europea hacia este fenómeno? Bueno, asunto interesantísimo, del que a mí me encanta hablar, de todos los asuntos relacionados con la Unión Europea, y que creo que siempre hay que hacer de cara a los ciudadanos, a nuestros televidentes, hay que hacer algo de pedagogía. Primero que yo quiero dejar bien claro que las intervenciones en representación, o sea, como miembro, ¿no? Como miembro de la CALRE, que es la conferencia de asambleas legislativas regionales de la Unión Europea. Dentro de la CALRE está la asamblea, que fue la que fue en Estrasburgo, y está la conferencia de presidentes, que es la que fue posteriormente en Berlín. Sí, pues hablaremos después. Sí, no, yo no voy a hablar. Sí. Pero eso está enmarcado dentro del Consejo de Europa. El Consejo de Europa no es un órgano ejecutivo, ni siquiera parlamentario. Ahora, en el Consejo de Europa también está representado el Parlamento Europeo y los parlamentos de los Estados miembros, los parlamentos nacionales, ¿no? Y en ese foro de la Asamblea, pues siempre invitan, y creo que ese día pues había 4 temas y de los 4 temas eligen una serie de representantes para intervenir. Y a mí me tocó intervenir y yo elegí el tema de la inmigración. La inmigración es un asunto muy complejo en Europa, muy complejo, una complejidad tremenda. Es decir, la mayoría de los países, por no decir casi todos, tienen asumido que en Europa está descendiendo la población europea y que tiene un horizonte exactamente del año 2020, en el que puede que se produzca, en principio parece que se va a producir un cambio de inflexión, empezará a crecer otra vez. Entonces, el desarrollo económico que ha habido en Europa ha llamado, es decir, ha atraído, cada vez el mundo está más globalizado, la información atrae a las personas que tienen un nivel de vida más bajo o que no tienen posibilidades de vida. Y bien, entonces, el ponerle barreras a eso por los países europeos no es entendible. Nosotros tenemos ahí, tenemos España y por lo tanto pues Canarias, tenemos una dificultad de explicación. Ahora, yo creo que a raíz de las últimas reuniones, tanto en Estrasburgo como en Bruselas, sí va quedando claro, y yo creo que lo que pude trasladar, dejar claro, porque creo que dejar claro, que es que no es una oposición de Canarias a la inmigración. Punto primero. Punto segundo, que esa inmigración no puede ser un sistema anárquico. No le conviene
ni a los países emisores de los emigrantes, ni a los receptores, ni a los que como Canarias pues recibimos directamente muchas de esas personas con unos problemas añadidos que hay que atender, que hay que no sé cuánto, que si los menores, problemas gravísimos, y que sí que lo empiezan a entender en Europa, pues, bueno, pues estamos insistiendo, y que tienen que establecer mecanismos de ayuda a esos países, mecanismos de protección de territorios como Canarias, porque no podemos soportar una situación de esas características, y que por lo tanto hay que adoptar medidas y que eso hay que encauzarlo. Ese es el trabajo, que no es sencillo, ni hay una sensibilidad clara de volcarse en un asunto como este por parte de la Unión Europea, con lo cual, como digo, pues tenemos que seguir insistiendo y trabajando. Y en la Asamblea de Estrasburgo se acordó crear lo que yo llamaría un grupo de trabajo, una comisión, que llaman ellos, para inmigración, que están pidiendo que la presida, que la presida el presidente del Parlamento de Canarias, un servidor, sí. Y que estoy estudiando, ¿no? Porque, bueno, pues hay que ver en qué condiciones, hay que ver qué objetivos y qué compromisos hay para eso, porque desde luego yo no voy a presidir, bueno, creo que no debo presidir un órgano o una comisión, como lo queremos, un grupo de trabajo, que no tenga utilidad. El tiempo en estas cosas hay que gastarlo. Y por otra parte, pues, como digo, este es un trabajo casi que me atrevería en el ámbito político, que podemos hacer desde el Parlamento. El ámbito ejecutivo, el Gobierno de Canarias en la Comisión y el Gobierno español tienen su función ejecutiva, de pedirme medidas concretas, de hacer y demás. Nosotros lo que podemos hacer es ir convenciendo a los Estados miembros, a través de sus parlamentos, a que vayan tomando iniciativas, incluso que apoyen a la propia Comisión Europea a tomar medidas en este sentido. Don Antonio, más recientemente usted participa en la 11ª conferencia de presidentes de Asambleas Legislativas Europeas en Berlín. Usted ahí plantea y habla de ese propósito de acercar las decisiones parlamentarias a la ciudadanía, también de la reforma, en medio de las reformas que se están produciendo en los distintos parlamentos regionales y nacionales de los Estados miembros, y de alguna manera también a la ampliación de fondos para estas cámaras, para estas instituciones. Básicamente me parece que fueron esos 3 puntos. Sí, se habla de la financiación. De acercar a la ciudadanía, fundamentalmente. Sí. El trabajo y el papel de las cámaras. Sí, más que no solo de las cámaras, sino de las competencias de las comunidades autónomas. Bien. O de los gobiernos regionales, de gobiernos y parlamentos, ¿no? Curiosamente, digamos que la semana anterior se había aprobado en Lisboa la reforma del tratado, que se llama la reforma del tratado vigente, que un poco, durante un tiempo, va a sustituir a lo que se llamaba la Constitución Europea. Y previamente a responderle a su pregunta, quiero decirle que ahí vienen una cantidad de cambios tremendos, ¿no? Tremendos, y que no se van a producir de un año para otro, porque el tratado de la reforma, que lo llaman así, el Tratado de Lisboa, tiene un periodo de aplicación o de implantación de aquí al año 2014. Empezando en el 2009. Empezando en el 2009, justamente. Sí, y señor. Previa ratificación en el 2008. Exactamente, ese es el procedimiento. Sí. O sea que desde el 2009 hasta el 2014, o desde el 2008 al 2014 exclusive, serían 2009, 2013 inclusive, es el periodo de implantación. Y vienen muchas reformas importantísimas respecto a, por ejemplo, al medio ambiente, a los fondos de solidaridad, al control de los fondos europeos, al reparto de esos fondos, la inmigración, otro ámbito de trabajo, y algo en el que estaban
La asamblea esta, en la que yo estuve en Berlín, que era de presidentes de parlamentos, asiste también y estuvo el presidente del Parlamento Europeo y asisten los presidentes de los parlamentos de Estado. En este caso fue el presidente del Parlamento alemán, que era el país anfitrión, ¿no? Y hay una fuerte, digamos, discusión, todavía no resuelta, en que de momento en esta conferencia, la CALRE, de presidentes de parlamentos, solo están 10 países, porque son los que tienen, pues, los que tienen gobiernos regionales. Y ahí había una declaración a que hagan lo mismo el resto de países, a que es decir, que el poder de las decisiones, el poder europeo, las decisiones que se tengan en el nivel europeo, tienen que ser cercanas a los ciudadanos. Y el mecanismo de elaboración de las leyes, de las decisiones, sea de abajo arriba. De abajo arriba. Acercando. Lo mismo que había un mandato a los parlamentos regionales para que dieran participación a ayuntamientos y cabildos. En nosotros cabildos, porque en Canarias tenemos cabildos, ¿no?, en la toma de decisiones. De manera que la Unión Europea que se configura de cara al futuro sea la Europa de los ciudadanos, la Europa en la que todos sientan cercanos las decisiones, que no las vean lejanas, que se elabora un reglamento en Bruselas y que nos empieza a caer de arriba abajo sin saber ni cómo ni sin tener otra explicación, que el debate se genere de abajo arriba. Eso es uno de los... Don Antonio, hay muchas más preguntas que se quedan en el tintero por falta de tiempo, pero yo no me resisto a hacerle dos preguntitas, ¿no? Una... Son preguntitas. Dos preguntitas nada más para finalizar, ¿no? No, Ricardo, y sí. hay otras muchas que se me quedan fuera, ¿no? Bueno, después de 28 años usted ha alcanzado en sucesivas elecciones el mayor número de votos concedidos a una candidatura a la isla de La Palma, el mayor porcentaje de sufragios de todas las candidaturas del Parlamento de Canarias. En términos relativos, sí. Días atrás se da a conocer una encuesta, no de Coalición Canaria ni del Partido Popular, vamos, la orientación no parecía esa, en la que a usted se le consideraba el político más valorado de la comunidad autónoma tras don Juan Fernando López Aguilar, ¿no?, tras el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento, ¿no?, y secretario general de los socialistas canarios, ¿no? ¿Cuál es el secretito, después de 28 años, de alcanzar eso que usted tiene en este momento? Es una preguntita breve y después le hago la siguiente. Sí, muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar tengo que decir que las encuestas son encuestas y el valor que tienen, pues no... Seguro que hay gente también que... Sí, pero los votos está ahí. Sí, los votos sí están ahí, es cierto, sí. Yo sí tengo esa satisfacción y lo puedo decir, y la gratitud a mis paisanos por el reconocimiento que nos han hecho. Yo creo que, usted preguntaba la labor, pues yo creo que sobre todo ha sido trabajo, sacrificio, en el que tengo que meter sacrificio en el que tengo que incluir a unos compañeros de partido, compañeros que han estado en el gobierno, en el cabildo, en los ayuntamientos, en el partido, y a la familia, ¿no? Es decir, base de sacrificio y trabajo, seriedad, diálogo, pues prudencia, eso yo creo que son cuestiones elementales, ¿no? Y vocación. Yo a lo mejor he tenido oportunidades a lo largo de estos años que se han ofrecido otras cosas, a lo mejor desde el punto de vista personal más y material más rentables, pero vocacionalmente a mí me gustaba la política, me gusta la política y es lo que hago, y hago lo que me gusta, aunque es muy sacrificada, ¿no? Y yo creo que eso es por lo que usted me preguntaba. Pero la satisfacción mayor, más que encuestas y que no encuestas, es el reconocimiento de las personas, que eso sí lo he podido tener, sean incluso de otros partidos políticos, ¿no? ¿Usted se ha hecho rico económicamente en la política? No. Eso es público y notorio. Mire, y finalmente, usted está ahora de presidente del Parlamento de Canarias. No hay que considerarlo a usted, es un cargo institucional de primera magnitud, es en el orden, digamos, protocolario, me parece que la segunda figura de la comunidad autónoma, tras el presidente del gobierno de Canarias. Habría que considerar, o quienes consideran que usted ya a partir de ahí ya se irá a su casa,
¿están en lo cierto o no están en lo cierto? ¿O usted estará siempre abierto a incluso a regresar al gobierno? Bueno, yo lo que puedo decir es que incluso a veces uno personalmente se hace planteamientos y tiene intenciones y después salen de otra manera. Más cuando lo piensan los demás, que es difícil averiguar lo que uno piensa. Yo en esta etapa estoy donde han querido los ciudadanos y donde ha querido mi partido que esté, y agradecer también a los partidos que me apoyaron, en este caso al Partido Popular y a Coalición Canaria para la investidura, y respetar también el voto de abstención del Partido Socialista, que no presentó candidato, hay que tomarlo como una abstención, y yo voy a cumplir con eso. ¿Tampoco lo votaron en contra? No, por eso, que no se puede votar en contra. Bueno, es verdad. No se puede. Cabe presentar otro candidato. Otra alternativa. ¿No? Y no se presentó. Entonces hay que tomarlo como una abstención, ¿no? Claro. Lógicamente no fue un apoyo, pero fue un voto de abstención que es de agradecer también. Y que me responsabiliza pues si cabe en la medida de ser todavía hacer un mayor esfuerzo en los equilibrios dentro del Parlamento. Pero como digo, lo que una persona vaya a hacer dentro de 4 años o dentro de 2, no lo sabe nadie. Uno tiene que cumplir con el compromiso cercano, y después, pues, yo no sé si voy a estar fuera o dentro de la política en el futuro. Ahora estoy ahí y desde luego, mientras tenga fuerza, voy a cumplir con la misión que me han encomendado. De eso no hay duda. Muchas gracias, don Antonio. Señor presidente del Parlamento, ¿usted desea agregar algo? No, muchísimas gracias. Y si acaso decir que el Parlamento es la casa de todos y está abierto tanto para ustedes como para todos los medios, como dije a lo largo de la entrevista, pues para todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran visitarlo y enterarse que procuraremos a lo largo de esta legislatura ir incrementando esta actividad de conocimiento de nuestro Parlamento de Canarias. Muy bien, pues muchas gracias a don Antonio Castro Cordovez, presidente del Parlamento de Canarias. Lo que requeriremos en alguna otra ocasión, periódicamente, para abordar asuntos relacionados con la Cámara, evidentemente, y con la política en general. Y gracias a ustedes también por su atención, recomendándole tanto a nuestro presidente del Parlamento como a ustedes que sean felices en la medida de lo posible. Siempre en la medida de lo posible tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con el bien común, tiene que ver con la prudencia y tiene que ver a veces con el buen humor.